Desde pequeña, Sofía creció escuchando decir que la familia debía hacerlo primero. Cada vez que ella quería poner algún límite, de alguna manera se sentía egoísta. Algo emergía que era más importante que lo que a ella le interesaba hacer. Y a medida que fue creciendo, era la primera a la que le pedían para que cuidara a sus sobrinos y ella estaba ahí. Cuando surgía alguna emergencia familiar, era la primera en socorrer, en dar soluciones a esto que estaba sucediendo. Si alguien enfermaba, ella era la primera que estaba para cuidar. Y un día, cuando mira su agenda repleta de compromisos, ninguno elegidos por ella, se preguntó, ¿y cuándo me toca a mí? Desde pequeños, nuestras familias proyectan sobre nosotros sueños y temores, todos ellos cargados de deseos, creencias y también muchos prejuicios. Hay una gran expectativa de lo que debería ser nuestra vida. ¿Y qué podemos hacer con ese peso invisible? ¿Qué pasa cuando la voz familiar tiene un peso tan grande al punto que inhibe y apenas logro escuchar mi propia voz, si es que al final no he enmudecido? Con la mejor intención pueden estar ejerciendo sobre nosotros grandes presiones. Incluso cuando nos dicen, sos una persona muy inteligente, tu capacidad es brillante, vas a hacer lo que quieras en la vida. Entonces cargo con un ideal enorme donde no puedo equivocarme porque entonces eso significaría decepcionar a mi familia. Por el contrario, a veces las expectativas son muy negativas. Es más, no se espera nada de nosotros. Y tratan de, a veces de una forma que no es nada sutil, decir, no vayas por este lado. Vos nunca tuviste facilidad para eso. No vas a lograrlo. ¿Por qué no mejor te dedicas a esto otro? Y quizás ni siquiera sea algo que nos interese, pero sin lugar a dudas nos queda claro que esa elección está penitas elevada del suelo. O sea que la mirada que tienen de mí es alguien que puede muy poco. Entonces estos ideales aplastantes o esta limitación cercenante hace que yo tenga un desafío enfrente. Discriminar lo propio de lo ajeno. ¿Esto es una verdad absoluta? ¿Yo me debo a esta expectativa que han puesto sobre mí? A veces creímos que lo logramos, pero sin embargo hay ciertas manifestaciones en nuestro fuero íntimo que delatan que esto no es así. Aún sigo siendo leal a estos mandatos familiares. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando convivimos con un sentimiento de culpa. Culpa por no cumplir con estas expectativas, por no ser lo suficientemente exitoso, por no tener las capacidades que me hubiese gustado para realmente darles el gusto de que miren, siéntanse orgullosos de mí, por no haberme atrevido a mucho más de lo que ellos imaginaron que yo podía hacer. Otra manifestación es esa autoexigencia permanente, donde a pesar de tener éxitos, logros, reconocimientos, tengo la sensación de que nunca es suficiente. O convivo con una duda permanente de mis capacidades, desconfiando en cada elección que hago si es la acertada, si estaré a la altura de las circunstancias. Estos dos puntos manifiestan que me acompaña un gran miedo al fracaso. ¿Pero el fracaso para quién? ¿Por qué un fracaso? Y sin querer, ni siquiera es el fracaso. Es entender que equivocarme representa haber fracasado. Entonces voy oscilando entre cumplir con las expectativas que esperan de mí o ir contra las que no esperan. Entonces las heridas emergen. Vivo con un sentimiento de insuficiencia, no hay nada que me conforme, la duda interna me carcome, nunca sé si estoy haciendo las cosas del todo bien, lo suficientemente bien, con un gran temor. Y me acompaña, aunque no sea siempre consciente, un gran temor al rechazo y a la distancia familiar. Que incluso muchas veces cuando amagamos o intentamos hacer algo diferente a lo que ellos genuinamente creen que es lo mejor para nosotros, y surge el enfado, el disgusto, que se puede manifestar explícita o implícitamente. Pero los hijos somos muy perspicaces a la hora de advertir si algo es de buen agrado o no para nuestros padres. Aunque parezca extraño, tanto la culpa como el miedo, estos sentimientos están mostrando que yo estoy siendo leal a mi familia. Para que quede claro, lo voy a manifestar con un ejemplo que no tiene nada que ver, porque así nos desprendemos de lo que seguramente al que está atravesando esta situación le va a resultar muy difícil entender. Pero si nos alejamos con un ejemplo apartado de esto, es más fácil de ver. Imaginemos que tuvimos una relación de pareja que duró determinado tiempo y definimos separarnos. Pasó un tiempo prudencial, conozco a otra persona,
rehago mi vida y sin embargo en mi fuero íntimo yo me siento culpable de rehacer mi vida. Tengo miedo de que mi expareja no apruebe lo que estoy haciendo. ¿Podríamos decir que esta persona realmente se ha separado? En los hechos capaz que sí, pero en el fuero íntimo, ¿acaso no sigue pegoteado? Si siente que le está siendo infiel a alguien que no es su pareja, que ya no está a su lado. Bueno, si convive el culpa y miedo en algo que se supone que ya hay autonomía, quiere decir que no existe tal autonomía, que todavía seguimos al servicio de o dependiendo de. Ahora lo llevamos al terreno de la familia. Ahí está la lealtad que aún persiste, aquel mandato familiar, que es lógico. Al principio, desde muy pequeños, permitimos que nos guíen, necesitamos que lo hagan, pero poco a poco cuando vamos creciendo, tenemos que ir tomando nuestras propias decisiones y eso conlleva a una gran responsabilidad que muchas veces no ha sido habilitada a asumir. Porque se sembró el temor, se plantó la semilla de que como te quiero y pretendo lo mejor para ti, todo lo que venga de mí como consejo va a ser el camino seguro que te va a llevar por buen camino. Y lo cierto es que nadie es dueño de la verdad, que con la mejor intención que un padre o una madre le ofrece una sugerencia que se termina transformando en mandato cuando no se habilita que el otro la interpele, la cuestione y al fin decida lo que le parezca, no da permiso a ser libres para elegir, sino que lo que estamos haciendo es tratando de sacarnos de arriba el miedo a que se enojen, a que desaprueben, a que se disgusten, a fallarles, a no estar a la altura. Como decía Erich Fromm en El miedo a la libertad, al ser humano le cuesta mucho ser libre porque no quiere cargar con responsabilidad. Y hacernos cargo de nuestra vida hace que seamos dueños de nuestras decisiones y también de las consecuencias. En cambio, si tomamos por rumbos ya elegidos por otros y eso no funciona, ¿la culpa es mía? ¿Me equivoqué yo? Esto, aunque parezca mentira, es un beneficio secundario. Un beneficio entre comillas, porque hace que tengamos una vida prestada, que no nos apropiemos nunca de ella. Y lo más triste es que ni siquiera seamos dueños de nuestros propios errores. Y eso no nos va a sacar de arriba, que paguemos las consecuencias de ello. Las pagamos con nuestra vida, nada más ni nada menos. Por eso es tan importante que desarrollemos la autonomía. Y si nuestros padres no fueron capaces de habilitarnos a eso, llega un punto en el que ya no importa. Somos nosotros los que debemos procurarnos esta autonomía. ¿Va a ser fácil? No. ¿Va a ser cómodo? Tampoco. Pero la identidad no se construye desde la comodidad. Se requiere de trabajo, de esfuerzo, de riesgos. Y en la vida, como ya les he dicho en muchas otras oportunidades, todo tiene un costo. En algunos casos este costo va a ser un gasto, un desperdicio, y en otros una inversión. Créanme que cuando uno está dispuesto a pagar el precio de su autonomía, esa es la inversión que vale. Para construir una identidad autónoma, yo voy a tener que hacer un recorrido, cuyo primer paso va a ser reconocer cuáles son esas creencias heredadas. Todo lo que yo tome como una verdad absoluta, esto es bueno, aquello es malo, es lo que se tiene que hacer y esto es lo que se tiene que evitar. ¿Por qué? Yo creo en esto. Hay que cuestionar esas verdades que se han erigido como la verdad. Y luego de hacer el recorrido de cuestionarlas, por supuesto que uno puede coincidir, otras veces estar totalmente en desacuerdo y otras hacer como una especie de híbrido donde tomo algunos aspectos pero los relativizo. Entonces ahí yo me estoy apropiando de lo que considero que está bien y lo que está mal, de las cosas que yo creo que funcionan, de las que no. Por otro lado, ¿a qué le tengo miedo? ¿Y por qué le tengo miedo? Y a veces nos vamos a encontrar con que es un miedo inculcado, enmascarado, que me acompañó porque lo naturalicé, ya que estaba siempre circulando alrededor mío. Entonces también tengo que hacerle frente. Parecería que muchas veces peleamos contra un fantasma. No tenemos ni idea, pero siempre nos acompaña ese gran temor. Y cuando empezamos a recorrer la historia familiar nos damos cuenta que era una actitud ante la vida, que por detrás tenía la convicción de que el mundo era hostil y el único lugar seguro
era el hogar. Entonces cualquier pasito que yo quisiera dar fuera de mi casa lo vivía con terror. Y originalmente esto sucedió porque en algún momento de la historia familiar hubo alguna situación trágica que efectivamente les hizo llegar a esa conclusión. Pero conforme pasó el tiempo, el contexto se desvaneció y se implantó como una verdad absoluta. Y acompañó generación tras generación. Un miedo que nunca nos perteneció. Y por último, y no menos importante, es que yo voy a tener que desarrollar la tolerancia a la frustración. Que en este caso va a tener que ver con bancarme que quizás desaprueben mis decisiones. No estén conformes o la cuestionen. Y está bien. Yo no puedo basar mis decisiones y considerarlas que son válidas sí, solo sí, mi entorno familiar o los que yo considero que son un referente para mí las aprueban. El primero que debe considerar si está bien o mal lo que está haciendo es uno. Y después comunica. Pero si estoy decidiendo sobre mi vida, es lo único que me debe importar. Y con esto no estoy diciendo que seamos egoístas y que velemos solamente por el ombligo propio. Para nada. Siempre que tomemos decisiones que van a afectar a otros, por supuesto que vamos a tener que contemplar al entorno. Pero muchas veces esto lo confundimos y nos extralimitamos. Al punto que me desdibujo en el entorno. No estoy invitándolos a tener una postura radical, sino relativizar. Tener sentido común. El amor que yo pueda tenerle a los otros nunca me va a exigir olvidar amarme, no tenerme en cuenta. La felicidad para otros, si representa mi infelicidad, eso está mal. No estamos haciendo las cosas como corresponde. Al contrario, estamos alimentando lo más triste de cada uno, el egoísmo. En definitiva, no se trata de que nos peleemos, que tomemos distancia, que hagamos cortes abruptos, que nos enojemos y echemos culpas porque no nos habilitaron a desarrollarnos. No, cada familia hace lo que puede y el amor que sienten por nosotros no necesariamente goza de todas las herramientas que deberían haber existido. Como humanidad seguimos creciendo y desarrollándonos y también podemos aprender de los errores que han cometido con nosotros para no perpetuarlos nuevamente con nuestros hijos. Debemos tomar ciertas herramientas para comunicar estas cuestiones. Una de ellas es que tenemos que tener una comunicación muy asertiva. Después de haber hecho el caminito de cuestionarnos, preguntarnos y después llegar a nuestras propias conclusiones, cuando los participemos a ellos de las decisiones que hemos tomado, que de repente distan mucho de lo que esperaban de nosotros, hacerlos con respeto, con cuidado, pero también con firmeza. Y si necesitan tiempo para apaciguar las aguas y aceptar el camino que uno eligió, dárselos. Pero ese ya no es un problema nuestro. Ese es un trámite que ahora les toca a ellos resolver internamente. Y les puedo asegurar que conforme va pasando el tiempo, pueden pasar muchos años, pero cuando nos ven realizados, contentos, satisfechos con nuestras vidas, o incluso aunque no hayan salido muy bien las cosas, nos ven enteros, seguros del camino que elegimos, ya no se resisten y eligen acompañarnos. Eso también puede pasar. No lo garantizo que suceda, pero cuando el corazón está abierto a seguir amando, nos encontramos con esas gratas sorpresas. Y de no ocurrir esto, que no te amargue, porque la capacidad de amar no depende de lo que yo le haya brindado al otro. Depende de cuán abierto esté a seguir creciendo esta persona. No está en tus manos. En tus manos está hacer lo que tú quieras de tu vida. Si crees que este contenido le puede ayudar a alguien, te agradezco que lo compartas y recordá que dándole un like, haciendo algún comentario y especialmente suscribiéndote, ya lo estarías haciendo.